Hola amigas, hola amigos, hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Empezando un nuevo programa de diálogos, un panorama internacional de arte y literatura que estamos trayendo noticias todas las semanas. ¿Me contás qué noticias tenés tu sumario, por favor? Sí, te cuento, mira, son tres temas. El primero tiene que ver con el presidente Donald Trump, que parece que ha decidido declararle la guerra al museo más importante de Estados Unidos. El segundo, vamos a hacer un repaso de distintos estilos de arte hecho con algoritmos, ¿no? 9 formas contemporáneas de arte hecho con algoritmos. Y para terminar, el delgado límite entre la ironía y la obviedad. Un dilema del arte contemporáneo. Y contame entonces tus temas. Mira, también son tres y mis temas son la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, que es premio Pulitzer, tiene nueva novela. Lo segundo, la ficción traducida al inglés. Hoy les cuento los libros que serán traducidos al inglés y luego al español y serán los próximos éxitos. Y por último vamos a conocer, en lugar de librería, hoy lo llevo a conocer la Casa Museo de Scott y Zelda Bueno, Fitzgerald. si te parece, Alicia, entonces vamos con mi primer tema que te estaba contando, esto que está pasando entre la Casa Blanca y los museos públicos de Estados Unidos. ¿Alguna vez te preguntaste qué historias cuentan los museos y cómo cuentan las historias los museos? ¿Solo nos muestran el dolor del pasado o también la fuerza y la esperanza que surgió de la historia? El martes 20 de agosto, el presidente Donald Trump volvió a generar polémica desde su plataforma Truth Social, ¿no? Porque él escribe solo en la plataforma que es de su propiedad. Según sus palabras, los museos solo muestran lo horrible que fue Estados Unidos, lo terrible que fue la esclavitud y lo insatisfechos que han sido los oprimidos. Pero cabe preguntarnos, ¿no? A todos nosotros, ¿realmente los museos de Estados Unidos se limitan a esto? Para entenderlo debemos mirar, para entender la polémica esta, debemos situarnos en el museo, en el conjunto de museos más importantes que tiene Estados Unidos, que son conocidos como el Instituto Smithsonian. En particular, en este caso, Trump se refiere al Museo Nacional Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana, el único museo nacional dedicado exclusivamente a documentar la vida, la historia y la cultura de los afroamericanos. Fue establecido por ley del Congreso en el año 2003, tras décadas de esfuerzos por promover y destacar las contribuciones de los afroamericanos. Es una institución pública abierta a todos, donde cualquier visitante puede participar, colaborar y comprender. Como señala su director, Lonnie Bunch, hay pocas cosas tan poderosas e importantes como un pueblo, como una nación profundamente arraigada, si está vinculada a su historia genuina. Tiene una galería en particular, que es la de la polémica, denominada Esclavitud y Libertad, donde no solo se muestran, como quiere hacer hincapié el presidente norteamericano, grilletes, fotografías de estructuras de retención de esclavos o anuncios de recompensas por personas esclavizadas. También se celebra la resistencia y la liberación. Por ejemplo, un pañuelo de Harriet Tubman o la escultura de Alison Saar marchando hacia el sur, o grabados de Jacob Lawrence en los que hombres liberados nos miran fijamente. En el año 22, la Galería Nacional de Arte presentó Historias Afroatlánticas, una exposición que atravesó siglos y continentes, mostrando el proceso de esclavitud y su impacto en ambos lados del Atlántico. Entre las obras destacan la fotografía de Arthur Schaffer, inspirada en La espalda azotada, de 1863, y la performance de Nona Faustin en lugares históricos de esclavitud en Nueva York. Estas piezas buscan conmover, educar, recordar que, incluso en la opresión, surgieron voces de resistencia y de creatividad. Trump también insinuó que sus abogados investigarían los museos, quizás con la intención de editar o censurar sus narrativas. Pero hasta ahora, por suerte, los museos del Smithsonian han mantenido sus exposiciones intactas. Obras como The Cell de Martin Payer recuerdan que el arte puede reflejar la historia y cuestionar al mismo tiempo, haciendo visible la complejidad del pasado. ¿Cómo deberían los museos equilibrar la verdad histórica, la educación y la libertad artística? ¿Estamos dispuestos a confrontar nuestra memoria sin suavizar o sin censurar los hechos pasados?
Y se me ocurre preguntarme, por ejemplo, si miráramos hacia Latinoamérica, ¿las preguntas adquieren otra dimensión acaso? ¿Qué pasaría si los museos argentinos dedicaran, por ejemplo, atención a la historia de pueblos como los Quilmes, ¿no? Una propuesta museística donde podría centrarse en el relato de este pueblo desplazado desde sus tierras, obligado a caminar desde Tucumán hasta la provincia de Buenos Aires, en lo que fue casi una decisión que implicó el exterminio casi del pueblo, ¿no? Si un museo decidiera contar esta historia de violencia, contar nuevamente la conquista desde esta perspectiva, ¿no? Cómo las formas de resistencia y supervivencia de estas comunidades podrían ser un mensaje esperanzador para el futuro. No tiene ningún sentido pensar en un patrimonio fosilizado. El patrimonio te adquiere sentido en cuanto sea un modelo hacia el futuro, ¿no? Tenemos un informe periodístico que relata lo acontecido por Trump durante esta semana en relación al museo. Si querés, compartimos al menos un fragmento para ver la firma del presidente norteamericano donde le ordena a sus abogados revisar la historia que se narra en los museos. Sí, por favor. El Smithsonian ha funcionado tradicionalmente con independencia. La administración Trump apuntó por primera vez a la histórica institución educativa en una orden ejecutiva del 27 de marzo que buscaba eliminar la llamada ideología divisiva centrada en la raza. El 12 de agosto, la Casa Blanca envió una carta a la institución anunciando su intención de iniciar el proceso mediante una revisión formal. El martes, Trump dijo que sus abogados lo adelantarían. No vamos a permitir que esto suceda y he dado instrucciones a mis abogados para que revisen los museos y comiencen exactamente el mismo proceso que se ha llevado a cabo con los colegios y universidades, donde se han logrado avances tremendos. Esta no es la primera vez que la administración Trump intenta eliminar políticas e ideas que considera demasiado progresistas o favorables a las minorías. Una orden ejecutiva del 20 de enero apuntaba a los programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno, las universidades y en todo el país. Solo 9 días después, la institución Smithsonian anunció que pondría fin a su oficina de diversidad. El cierre se produjo tras la decisión de gigantes del sector privado como Walmart, Target y Meta de eliminar estos programas antes de la toma de posesión de Trump. Ahí veíamos además cómo, claro, las grandes compañías quitan el apoyo económico al museo luego de la decisión del presidente Trump, ¿no? Así que, bueno, estamos en esta época que es la que nos toca vivir. Veremos cómo salimos, ¿no? Impactante, es una noticia muy impactante y sí, las repercusiones también que tendrá en el resto del mundo, ¿no? Mira, nos vamos, bueno, a algo que en lo que Trump también estaría en desacuerdo. Hoy tenemos noticias de una de las voces literarias más importantes de nuestro tiempo. Cristina Rivera Garza, la aclamada autora mexicana, ganadora del premio Pulitzer, está de regreso con una nueva novela. Muchos de ustedes seguramente la conocen por el impactante libro de memoria que escribió El invencible verano de Liliana, justamente con el que Cristina le dio voz a su hermana Liliana, asesinada en un femicidio en 1990. Un acto de escritura que se convirtió en un acto de justicia y que le valió uno de los premios más prestigiosos del mundo. Justamente ganó el Pulitzer en la categoría Memoria. Ahora, Cristina Rivera Garza nos sorprende con un nuevo libro, La muerte me lleva. Este no es un libro de crímenes convencional, es una obra que rompe con los géneros. La novela sigue a una profesora, que también se llama Cristina Rivera Garza, quien se ve inmersa en una investigación después de encontrar un cadáver. Pero a medida que la trama se desarrolla, descubrimos una historia mucho más profunda a través de la poesía y el arte. La novela explora la violencia de género, el deseo y la complejidad de las relaciones humanas. Con una prosa aguda y cargada de simbolismo, Cristina Rivera Garza nos invita a un mundo que opera con la lógica de un sueño. Soy una escritora mexicana del norte de México y más específicamente de la frontera entre México y Estados Unidos. Nací del lado mexicano de esa frontera en una ciudad no muy grande, que es no muy bonita tampoco, solo yo lo puedo decir, ustedes no, que se llama Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Además de escribir, soy profesora. Es un oficio que me gusta mucho. Doy clases en un doctorado
de escritura creativa en español en la Universidad de Houston. Es el primer programa que existe en Estados Unidos a este nivel. Y bueno, algunos de ustedes deben de saber, Estados Unidos es el segundo país más grande de habla hispana en el mundo. A veces me preguntan de dónde vengo y digo eso, vengo del segundo país más grande de habla hispana en el mundo y la gente se queda, ¿será México, será Colombia, será qué? Es Estados Unidos. Y formo parte de una comunidad migrante con muchísima tradición, como saben, una comunidad migrante de mucho trabajo, con una historia larga, importante, con raíces importantes en Estados Unidos. De hecho, una pequeña anécdota, yo creo que la primera vez que yo dije públicamente que era una escritora fue cruzando la frontera. Saben que en la frontera les hacen preguntas que parecen sencillas y que son a veces muy complicadas, ¿no? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Y en una de esas yo estaba organizando en esa época una especie de programa que combinábamos con presencia tanto en México como en Estados Unidos, entre San Diego y Tijuana, en México. Y cruzaba con unos participantes del programa y a los oficiales de inmigración se les ocurrió detenernos por más tiempo del usual y me preguntaron, ¿usted quién es? Dije mi nombre, después me dijeron, ¿y usted qué hace? Y en ese momento no esperaba yo la pregunta y fue la primera vez que dije, soy escritora. Es una escritora mexicana viviendo en Estados Unidos que ganó el premio Pulitzer en la categoría Memoria, así que tiene un sustento suficiente como para que nos adentremos en su obra y leamos lo que está escribiendo y sobre todo esta su próxima novela. Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te cuestionaste cómo será el arte del futuro? ¿Seguirá siendo algo que se observa o podremos vivirlo, tocarlo o incluso interactuar con el arte? ¿Seguiremos teniendo esta actitud de reverencia, casi sacrosanta frente a la obra de arte en el museo? ¿O seremos parte, ¿no?, de la obra al vivirla, al transitarla, al experimentarla, ¿no? En el siglo XXI el arte ha experimentado una transformación radical, dando lugar a nuevos estilos que fusionan tecnología, identidad y crítica social. A continuación vamos a presentar 9 de estos movimientos y algunas preguntas para pensar sobre cómo es el arte del presente y cómo se proyectan estas formas hacia el futuro. Empecé por lo que se denomina arte generativo. Creado mediante algoritmos y programación, este estilo permite la creación de obras autónomas. Un ejemplo que estamos viendo destacado es el proyecto de Yu Minjun, el Laughing Man, ¿no?, el hombre sonriente, que utiliza inteligencia artificial para generar imágenes de su icónica figura, pero siempre sonriente. Vamos a otro de los estilos. Arte hecho con realidad aumentada. Superpone elementos digitales al entorno físico del espectador. Artistas como Krista Kim han utilizado la realidad aumentada para crear experiencias inmersivas que exploran la interacción entre lo real y lo virtual. Esta obra que estamos viendo a la izquierda se denomina El tocado de Krista Kim y explora la fluidez en el metaverso, ¿no? Cómo sería este tocado en 3 universos paralelos, ¿no? Y tal vez desprende una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si el arte cambiara tu percepción del espacio cotidiano? Si el mismo espacio pudiera ser múltiples espacios al mismo tiempo. Vamos a otro de los estilos, arte hecho con inteligencia artificial, ¿no? Tal vez de lo que más se está hablando en este momento. La inteligencia artificial se convierte aparentemente en co-creadora, generando obras que desafían la autoridad tradicional. Obras como de la obra del artista que estamos viendo, que utilizan algoritmos para transformar datos en visualizaciones artísticas. ¿Acaso la creatividad puede ser compartida con un algoritmo? ¿O el arte siempre será algo propio de lo humano? Acá tenemos otro caso, arte de videojuegos, ¿no? Se utilizan los videojuegos como medio artístico, explorando narrativas interactivas y mundos virtuales. Artistas como Cory Arcángel han intervenido videojuegos clásicos para crear nuevas experiencias visuales. Acá estamos viendo un site specific, ¿no? Toda una intervención de videojuegos que hizo en las pantallas nada más y nada menos que de Times Square. Vamos a otro de los estilos, arte de instalaciones interactivas, ¿no? Estas instalaciones en 360, muchas de ellas que podemos transitar, ¿no? En las que podemos incursionar físicamente, ¿no? Y vivirlas como experiencias físicas. Invitan al espectador
empezar a participar activamente en general a través de ciertos mecanismos de interacción que se proponen. Olafur Eliasson crea instalaciones que responden a la presencia y acciones del público como la que estamos viendo de Weather Project. Arte de realidad virtual. Crea mundos completamente digitales donde el espectador puede interactuar. Artistas como John Raffman desarrollan entornos virtuales que exploran la percepción y la identidad en la era digital. ¿Es la experiencia virtual acaso tan real como la que vivimos en el mundo físico? Y acá tenemos una muy interesante que es lo que se llaman los tokens no fungibles, el arte de los NFT o los NFT. Es una tecnología blockchain que certifica la propiedad de obras digitales únicas. En realidad lo que uno compra es un algoritmo, ¿no? Acá, por ejemplo, este artista, Beeple, con su obra Los primeros 5.000 días, alcanzó notoriedad al venderse por $69 millones. ¿Sí? Así que ¿puede una obra digital tener el mismo valor que una obra física? Estamos hablando de una obra digital que es solo un algoritmo, o sea que no tiene un cuerpo físico, digamos, y No que tiene un soporte físico. no tiene un soporte físico, es tan solo un algoritmo. Lo que pasa es que esta tecnología de los NFT permiten que estos algoritmos sean inviolables, algo parecido al estilo de los bitcoins. Es como un bitcoin hecho obra de arte. Fíjense, este es arte de realidad mixta, ¿no? El arte de realidad mixta combina elementos físicos y digitales en una experiencia unificada. Keiichi Matsuda crea entornos donde lo digital se integra al espacio físico, cuestionando la interacción humana con la tecnología. Es decir, estamos presentes en un lugar, pero interactúan imágenes que son virtuales con nuestra percepción de la realidad sin poder distinguir el límite entre una experiencia, un tipo de experiencia y la otra. Para terminar, tengo el colectivo Ikeda, que trabaja directamente algoritmos matemáticos transformados en figuras geométricas. Es un colectivo de mucha impronta que ha tenido una trayectoria ya muy significativa. Como nombramos 9 artistas, seleccioné a este colectivo para que veamos un video de una instalación y que nos dé una idea de cómo es la experiencia de este tipo de obras, el vivir la experiencia de transitar por este tipo de obras. Este es un video de una exposición que se presentó en un espacio de una compañía de teléfonos muy importante de España en Madrid. Solo queda preguntarnos sobre el arte del futuro. A mí se me ocurre decir que los soportes clásicos no es que se extinguen, sino que llegan nuevos soportes y seguirá habiendo gente que pinta al óleo y gente que construye imágenes con algoritmos. No tiene uno por qué sobreponerse sobre el otro. Cada uno tiene su valor. Exacto, pero o sea, no deja de sorprender los 69 millones de dólares o de euros eran. Sí, no, son $69 millones de una obra intangible, ¿no? De una obra Claro, o sea, no compras nada, solo una imagen, ¿no? Una imagen un de un algoritmo, digamos, claro, un la algoritmo. posibilidad de reproducir ese algoritmo que nos permite ver una imagen, digamos. Increíble. No sé, a mí me parece increíble. La cifra, ¿no? La cifra para algo intangible. Sí, igual Yo hubo un momento de explosión de este tipo de archivos NFT. En este momento, por lo menos dentro de lo que es la prensa internacional, no se está hablando de los NFT. Claro. Mira, yo te traigo algo muy tangible, que son los libros físicos, los libros de papel, que se siguen editando, que las editoriales siguen apostando, y que, contrariamente a lo que se pensaba después de la pandemia, la industria editorial en el mundo tiene un resurgimiento, porque hay nuevos lectores que se han incorporado, nuevas generaciones de lectores que durante la pandemia
lograron obtener el hábito de la lectura y que se han incorporado. Y hoy te traigo una noticia que es la ficción traducida al inglés, 3 anticipos de libros que uno en español y los otros 2 en alemán son traducidos al inglés y que en poco tiempo serán explosión también en el mercado en español. Son 3 ejemplos. El primero es Descontento, de Beatriz Serrano. Comenzamos con una novela que seguro muchos de los oyentes, de los espectadores han escuchado porque es muy famosa ya esta novela, y seguramente también muchas de las personas que nos están viendo que se sienten un poco cansados del trabajo van a disfrutar. Se trata de Descontento, de la española Beatriz Serrano, traducida por Mara. La historia nos presenta a Marisa, una jefa de estrategia creativa de 32 años en una agencia de publicidad en Madrid. Su vida laboral es la clave de esta novela y su actitud es muy particular. Usa la oficina para ahorrar en aire acondicionado. Mata el tiempo buscando videos en YouTube y enfrenta un retiro de tiempo building de una manera magistralmente perversa. La novela es sumamente entretenida, pero también tiene un lado profundo. Detrás del humor hay dolor y una reflexión muy aguda sobre las formas del trabajo moderno. Es una lectura ágil, llena de personajes vívidos, como una amiga que después de varias operaciones dice: estoy llena de plástico, soy el océano Atlántico. Un debut que nos hace pensar y reír a partes iguales. Es un debut porque Beatriz Serrano fue finalista del Premio Novela Planeta 2024, pero cuando este libro se editó fue un éxito momentáneo y instantáneo. Y lleva más de 12 ediciones en español y ahora está siendo traducido a muchísimas lenguas, entre esas el inglés. Otro libro, este es alemán, Borroso, de Iris Wolf. Nos vamos a Rumanía con Borroso, de Iris Wolf, traducida por Ruth Martin. Esta novela es una joya compacta que se siente tan vasta como una epopeya, pero tan ligera como un cuento de hadas. La historia es una crónica del siglo XX en Rumanía, contada a través de un niño llamado Samuel. Aunque la narrativa gira a su alrededor, con puntos de vista de su madre, su abuela y un amigo de la infancia. El estilo de Wolf, que ahí estamos viendo, es ganadora del premio Konrad Adenauer 2025, que nació en Rumanía y vive en Alemania desde 1985 y que estudió literatura alemana, teología y arte. Te decía que el estilo de Wolf se adapta perfectamente a cada situación, ya sea para describir una costumbre cultural, una huida en avioneta o para hacer un comentario irónico sobre el régimen de Ceausescu, como cuando dice que el dictador amaba tanto a su pueblo que los protegió del orgullo impidiéndoles tener sus propias opiniones. Es un libro que presenta vidas tan vívidamente que al leerlo uno cree que las recuerda, uno cree que las vivió uno mismo. Este es el segundo libro. Ahí estamos viendo las portadas en alemán, su versión en alemán y su versión de la portada en inglés. Las dos son bellísimas y en el medio vemos justamente la foto de Iris. Para conocerla y ya registrarla, porque creo que estas autoras van a permanecer en el tiempo. Por lo menos vienen teniendo una obra sostenida y creo que van a seguir desarrollando sus carreras. Finalmente tenemos, miren, la próxima, Cocinar en el siglo equivocado, de Teresa Brauer, traducida por Eleanor Updegraff. La novela empieza con una frase muy curiosa. En el principio era la alcachofa. Y así nos sumergimos en una cena en Europa contemporánea. Como vemos, también Teresa recibió en 2024 el Premio de Literatura de Bremen y estudió alemán y bellas artes, porque además de escritora es artista visual. Y te decía que esta novela en particular, los personajes con los cuales trabaja son tipos: la anfitriona, la mujer americana, el hombre suizo, son todos estereotipos, ¿no? Y se pasan la noche con un abundante vino espumoso. La historia es adictiva y con un tono entre triste y satírico. Reflexiona sobre nuestra obsesión con los nombres, la fama y las redes sociales. A medida que la noche avanza y la situación se sale de control, la única pregunta que queda es:
queda más vino? Un libro que nos hace reflexionar sobre la saturación de nuestra cultura moderna, mientras nos invita a una cena que al final nadie olvidará. Y con esto cerramos este recorrido de los libros, de estos libros traducidos al inglés. Ahí vemos también en la placa a Teresa, la autora, y vemos la portada, la tapa del libro en alemán y en inglés. También ambas tapas a mí me gustan mucho. Y este a mí particularmente me interesa mucho. Esta mezcla que hace entre la cocina, la comida y las características de distintos personajes. Así que bueno, creo que es un panorama y que seguramente van a ser libros que muy pronto también van a estar en español, y seguro que van a ser escritoras muy exitosas y reclamadas. Seguimos con el arte. Muy interesante para anotar, para quienes son amantes de la lectura contemporánea, ¿no? Y ir agregando en el listado. Te voy a hacer otra pregunta vinculada a las artes visuales, ¿no? Estuvimos preguntándonos cómo será el arte del futuro, o si ya ese futuro ya se hizo presente a través del arte con algoritmos. Y ahora la pregunta es un poco diferente, tiene que ver con el mercado del arte y cómo es que se decide hoy en día qué es arte, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿Acaso es la incidencia del mercado, los precios exuberantes que por ahí logran algunas obras? Tal vez tenga que ver con la opinión de los críticos o con la selección que hacen los museos, los curadores de los museos, o sí sigue siendo la mirada propia, ¿no? La mirada de cada uno de nosotros, de cada espectador, quien determina finalmente frente a una obra si la considera arte o no. Un artista es tal a veces por su técnica o por su audacia o simplemente por la capacidad que tenga de incomodar. Puede ser la audacia o la capacidad de incomodar una de estas variables del arte contemporáneo. Por ejemplo, este papa arrodillado en el suelo, abatido, alcanzado por un meteorito, o un hombre que parece dormir eternamente, cubierto por una sábana blanca. O también podríamos imaginarnos, ¿no?, un diminuto Hitler de rodillas en actitud de súplica. Obras que generan escalofríos, que generan rechazo, que también pueden generar fascinación, un inodoro de oro macizo, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Que acaso una obra de arte se ha convertido en un chiste irreverente? Detrás de estas piezas hay un artista italiano que nunca estudió en una academia, que trabajó de todo lo que se puede trabajar, desde enfermero a conserje, y que estuvo a punto de resignarse a una vida gris. Pero un día decidió que el arte podía salvarlo, y así fue. Y bien que lo salvó. Hoy su obra se expone en algunos de los museos y galerías más prestigiosas del mundo. El Guggenheim de New York, la Tate Modern de Londres, la Fondazione Prada en Milán. En todos estos lugares su provocación se ha convertido en objeto de contemplación, de análisis y, por supuesto, en una gran polémica, ¿no? Lo curioso es que él mismo, el artista, confiesa no considerarse un artista en el sentido tradicional. No domina el pincel ni el cincel de los escultores. Lo suyo es la idea, el gesto, la ironía llevada a la máxima potencia. Y entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Puede apenas un gesto conceptual, casi una broma, convertirse en una obra de arte? El caso más comentado ocurrió en el año 2019, cuando tomó una simple fruta, un plátano comprado en el supermercado, y lo pegó con cinta adhesiva a la pared de una galería en Miami. El resultado, titulares de todo el mundo, selfies interminables y un precio de venta de más de $100.000. Algunos rieron, otros se indignaron, pero todos hablaron de esta obra, y tal vez esa es la medida de su éxito. Obligarnos a opinar, obligarnos a pensar cuáles son los límites de la ironía y del arte. Su nombre es Maurizio Cattelan y su carrera entera ha sido un juego de espejos entre lo serio y lo absurdo, entre lo sagrado y lo banal. Un artista que no teme reírse del arte y de paso reírse de nosotros. Porque al final, si un plátano pegado con cinta puede estar en una galería de renombre y convertirse en una de las piezas más comentadas del siglo XXI, quizá la pregunta no sea ¿qué es arte?, sino la pregunta que deberíamos hacernos es ¿quién se está riendo más fuerte? ¿Cattelan o nosotros los espectadores? Pasamos de aquel arte hecho con algoritmos a el arte transformado en un chiste, en una ironía.
Si te parece, Impresionante. Alicia, vamos al último de los temas del programa de hoy. Sí, claro, mira, viste que siempre, bueno, siempre, varias veces traje ya para compartir algunas librerías para conocer. Traje de Madrid, de Uruguay, vamos a seguir recorriendo. Pero hoy quise compartir una casa museo de Scott y Zelda Fitzgerald en Estados Unidos. Está, mira, puse la dirección exacta por si alguien ya está por ahí cerca, alguien que nos está viendo y quiere ir a conocerla. En el 919 de la Felder Avenue, en Montgomery, en Alabama. ¿Sabías que existía un museo dedicado exclusivamente a Scott y a Zelda Fitzgerald, que son, sabes, los íconos de la era del jazz? Y no es cualquier museo, es la última de las 4 casas que sobrevivieron a sus viajes por el mundo. Sabes que estuvieron mucho tiempo en Europa, todo Estados Unidos, y es la única donde ambos trabajaron en famosas novelas publicadas. Pero esta casa, ubicada en la avenida Felder, en Montgomery, en Alabama, es mucho más que un lugar de trabajo. Es el último hogar que los Fitzgerald compartieron como familia. Zelda, una nativa de Montgomery, pasó sus años de formación a solo unas pocas cuadras de aquí. Fue en esta ciudad donde conoció y se enamoró de Scott, un romance que marcaría, como dijimos, el inicio de la era del jazz. Estas son, mira, el salón, el living, una sala de lectura y lo que se ve abajo donde están 2 puertas, porque cada uno tenía su apartamento. El Claro, apartamento, sus habitaciones, ¿no? Las claro. de Scott y las de Zelda. Y aunque su tiempo en la casa de Felder Avenue fue breve, porque fue de 1931 a 1932 vivieron solamente ahí, fue un periodo lleno de muchas noticias trágicas, de mucho drama, pero también de mucha creatividad. La muerte del padre de Zelda y la tensión en el matrimonio los llevaron a dejar Montgomery, pero la ciudad siempre fue un punto de anclaje para la familia. Y después de la muerte de Scott en 1940, Zelda regresó a Montgomery, viviendo cerca de su hermana y de su madre. Años más tarde, su hija Scotty también regresaría, manteniendo vivo el vínculo familiar con la ciudad. Hoy, las 2 nietas de los Fitzgerald continúan supervisando el fideicomiso Fitzgerald, asegurando que su legado perdure. La historia de la casa es tan dramática como la de sus antiguos habitantes. Originalmente construida a principios del siglo XX, fue subdividida en apartamentos y para 1986 estaba a punto de ser demolida. Pero gracias a los esfuerzos de los fundadores, los McPhillips, la casa fue salvada y donada para convertirse en este increíble museo. El Museo Scott y Zelda Fitzgerald es un testimonio del poder del amor, la literatura y la preservación histórica y del patrimonio que tienen también por costumbre hacer muchos estadounidenses. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitarla, además, si vamos a la siguiente placa, pueden también alojarse, porque la suite Zelda y la suite de Scott están ofertadas en una muy famosa página donde se buscan apartamentos temporales para poder pasar allí una noche o 2, o las que el presupuesto les alcance. Y si es escritor o escritora, experimentar también la escritura un día o una tarde o una noche creativa en el lugar donde vivieron estos famosos escritores, aunque breve tiempo, un tiempo productivo y que compartieron con el resto de su familia. Así que ya saben, la casa museo de los Fitzgerald en Alabama. Si están por ahí o si tienen pensado viajar, es un buen destino. Muy interesante, ¿no? Y muy interesante también cómo se transforman en lugares habitables, ¿no? Y que pueden no solo poner en valor el patrimonio, sino encontrar un medio de sustentación para, ¿no? Para hacer de estos proyectos un proyecto sustentable en el tiempo. Exacto, y además cómo los integran al turismo cultural, ¿no? Hay muchísima gente en el mundo que recorre los lugares donde han trabajado, donde han vivido escritores y escritoras, así que el turismo cultural en este sentido también tiene un circuito muy interesante. Y bueno, este es uno de los puntos, vamos a ir recorriendo otros junto con librerías, vamos a ir trayendo
casas museos de escritores y escritoras. Pero eso va a tener que ser otras semanas, ¿no? Las semanas que vienen, Seguro. porque el programa de hoy ya llegó al final, ¿sí? Así que este ha sido el diálogo de esta semana. Así es, Juan, nos vemos la semana próxima y les recordamos a quienes nos estén mirando que si les gustó, se suscriban a los canales y si les dan a las campanitas también, le avisan, le dan una alerta de cuando ponemos programas nuevos, que son todas las semanas. Nos vemos la semana próxima.